Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy del académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Gutiérrez. Pablo, ¿cómo estás? Estuviste acá hace como un año y medio. Gracias por venir nuevamente. No, gracias a ti, Iván, por invitarme, en verdad, y por ayudar a que se difundan gran parte de la investigación que hacemos. Así que muy agradecido nuevamente por venir de nuevo y poder comentar sobre las cosas que Bueno, estamos haciendo acá. Pablo está acá. Si me leen los suscriptores al semanal, a mi newsletter, hace 2 semanas creo, en la edición del jueves, el Semanal Express, publiqué un resumen quizás de un informe. A mí me pareció muy interesante. Voy un poco, estoy derivando, voy a volver atrás. Pablo y su equipo hace varios años que vienen analizando más detalles de las razones y los factores de la desigualdad en Chile, ¿no? Y desmistificando algunos de los mitos o clichés que existen y tratando de entrar a los números, como bien acá. El último informe se enfocó en el rol o el factor que tuvo los retiros de la AFP y el cambio con el tema del IVA a la propiedad en la desigualdad. Me pareció fascinante, me pareció muy interesante los diferentes detalles, pero los que no lo leyeron en el semanal, tengo a Pablo acá. Pablo, cuéntanos un poco cuáles fueron los descubrimientos o las revelaciones del informe, del rol que tuvieron los retiros de la AFP y también el tema del IVA a la propiedad. Sí, lo que pasa es que, bueno, como el fondo, los fondos de pensiones son un stock, al igual que las propiedades también son un stock, hay que hacer una diferencia entre ingreso y riqueza. Ingreso es lo que tú recibes todos los meses, o se puede darle un cierto periodo de tiempo, es un flujo. Mientras que la riqueza está definida como un stock y hace la diferencia entre activos menos pasivos. Como los fondos de pensiones son un activo, y alguien puede decir, ya, pero esto no es algo líquido. Sin embargo, si tú te mueres, es una especie de seguro de vida, porque el fondo es heredable. Y la casa en el fondo, si alguien puede decir, ya, pero esto es consumo, no necesariamente. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando tú sí la puedes vender, tú la puedes hacer líquida y en el fondo recibir el valor neto del activo, que sería como recibir el activo y la deuda. Entonces, para poder analizar cómo estas dos políticas afectan la desigualdad, tenemos que medir primero desigualdad de riqueza. Entonces, dado eso, primero hubo esta ley que en el fondo aumentó el IVA a las propiedades, ciertas propiedades, a la transacción de propiedades nuevas. Y alguien puede decir, ya, pero entonces, ¿cómo le afecta esto a la propiedad activa? Por un efecto spillover, esto también debería afectar los precios de las propiedades que no son solamente nuevas. Y eso es lo que también ocurre de cierta forma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y uno puede ver claramente que el stock de riqueza, por lo menos de propiedades, aumenta desde el 2014 de forma bastante considerable. Entonces, por tanto, sí debería haber un efecto en la distribución de riqueza debido a esto. Ahora, ¿qué es lo que observamos? Observamos que este fenómeno hizo que la desigualdad de riqueza disminuyera. ¿Y esto a qué se debe? Se ve que en el fondo la desigualdad de riqueza va a estar compuesta de distintos componentes, como por ejemplo la participación en empresas, los fondos de pensiones y también los bienes raíces. Y el tema es que la distribución de bienes raíces es mucho más ecualizadora, está mucho mejor distribuida que la distribución, por ejemplo, de la propiedad de la empresa. Entonces, si esta toma un rol más grande dentro de la distribución, efectivamente la distribución se va a hacer menos desigual, más igualitaria. Ahora, pasó lo opuesto, ¿con qué? Con los retiros. Déjame interrumpirte un poco para traducírselo porque estamos por ahí demasiado académicos. Lo que quiso decir Pablo, y corrígeme si lo interpreto mal, es que los efectos del IVA a la vivienda del 2016, que fue pensado como una política recaudatoria, terminó quizás no era realidad, reduciendo levemente la desigualdad por las razones que tú recién explicaste. Y ahora vamos a hablar del impacto de los retiros de la AFP y cómo eso impactó también esta medición. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los retiros, o sea, perdón, que los fondos de la AFP, también la distribución va a estar mucho mejor distribuida que, por ejemplo, que la propiedad de la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Que en el fondo, al final del día, cuando la gente, casi todos sacaron plata de la AFP, pero la parte de abajo fue la que más, en términos de su fondo, fue la que más se redujo el fondo. Dicho de otra forma, esta distribución después de los retiros se hizo más desigual. Y por tanto,
En el agregado, la desigualdad de riqueza se hizo más desigual debido a esto. Ahora, en el agregado, sumando el tema de, de la reforma, o sea, del aumento Le del digo, exacto, con el, el tema de los retiros. Eso, si como se llaman ambos factores, la desigualdad de riqueza ha disminuido levemente en los últimos 17 años en Chile. déjame hacer una pregunta que ustedes lo mencionan, a mí me pareció quizás lo más interesante, eh, es que cómo los diferentes quintiles fueron afectados de forma diferente, porque muchas veces una de las críticas que se le ha hecho a nosotros que somos más tecnócratas, que a veces nos enfocamos demasiado en los promedios y en las cifras macro, y cuando entramos a lo micro vemos que la buena noticia macro esconde grandes diferencias en lo micro. El viejo chiste, o no sé si es chiste, es que cuando dicen en promedio en Chile todos comen un pan por día, o en cualquier país del mundo. Claro, si yo como dos y tú comes ninguno, el promedio uno, pero significa que alguien está comiendo hace dos panes y el otro no come nada. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que dice de la clase media y la fragilidad o la fortaleza? Y lo digo en el contexto de que cuando también se habla del endeudamiento en Chile, los que critican el alto nivel de endeudamiento de la familia, hay que mencionar que casi tres cuartos, o sea, el 75% de la deuda, o sea, de cada 10, 100 pesos que un chileno tiene, está endeudado, 75 pesos son en crédito hipotecario. Que uno no puede decir, bueno, eso no realmente no es deuda, sino que es una inversión porque eso te mejora tu patrimonio, incluso a largo plazo te puede mejorar tu flujo, como lo hablando nuevamente entre stock y flujo. Entonces, cuentan un poco lo que ustedes vieron de cómo estos dos factores cambian en los diferentes quintiles. Sí, mira, porque nosotros primero que, más que civiles, trabajamos desde el 50% más pobre, trabajamos del 50 al 90%, que sería como lo que llamaríamos convencionalmente clase media, y trabajamos con el 10% más rico, y dentro del 10% más rico también trabajamos con el 1% más rico. Entonces, primero hay que entender que la riqueza, que el 10% más rico, concentra de la riqueza 2/3 de la riqueza total, ¿ya? El, el 50% más pobre concentra alrededor del 5% de la riqueza, de la riqueza agregada. Y el resto lo conserva la clase media. Ahora, quienes más se vieron beneficiados en este ciclo que nosotros analizamos fue lo que denominamos la clase media, que sería entre el 50 y el 90%. Ahora, igual el uno por ciento igual acumula un porcentaje bien importante que ronda en torno al 34% al final del periodo. Ahora, aquí hay que hacer la distinción entre si incluimos o no incluimos los fondos de pensiones, porque parte importante de nuestro estudio es hacer la discusión de ¿debemos considerar los fondos de pensiones como riqueza? Nosotros argumentamos que sí, pero también parte de la literatura dice que no. Nosotros como que nos vamos por el lado de que, oye, en Chile en verdad, como no es un país que, o sea, ahora sí hay un componente de reparto, pero el grueso de las pensiones para muchas personas viene por un sistema de capitalización, y eso básicamente es propiedad individual. Entonces, Claro, y es un ahorro. Y un ahorro. exacto. Exacto. Entonces, al no, sin considerar los fondos de pensión, el 1% acumula más del 40% de la riqueza. Entonces, sí, en verdad. Bueno, y respecto al fortaleza, o sea, aquí podemos ver efectivamente que esta fue una política que indirectamente sí benefició a ciertos grupos de la clase media, ¿cierto? Ahora, Que a lo mejor no fue, que fue, a ver si uno lee la literatura de ese momento cuando se discutían los proyectos de ley, no hablo de los retiros, sino que lo del IVA, eh, había mucho debate si es que le afectaba o no a la clase media. claro, exacto. O sea, es que aquí hay que entender que en el fondo, porque sí van a haber ciertos perdedores, por ejemplo, las personas que se quieren comprar una propiedad por primera vez, pero sí los ganadores van a ser las personas que ya tienen una propiedad. Entonces, incluso dentro de estos segmentos, también van a haber efectos entre ellos. No solamente porque, claro, alguien puede decir si esto da beneficio a la clase media, pero también, en el fondo, también está perjudicando, por ejemplo, a los profesionales jóvenes que aún no tienen la propiedad. Bueno, yo conversé con un economista que leyó tu informe, que lo encontró súper interesante, y me dijo, mira, yo creo que la historia, te saco tú, dime, mira, prefiero no meterme en eso, pero te pregunto igual. Me dice, mira, yo creo que la historia
moderna de la economía chilena, de los denostados 30 años o 40 o 50 o los cuestionados, los debatidos, van a mostrar que los retiros fue una de las políticas que más golpeó negativamente a la clase media emergente en Chile en la historia moderna. Y creo que la historia lo va a demostrar. Y mi hijo es un economista joven, también como tú. Yo espero que con los años lo anoté para que en 10 15 años más vuelva al tema y estudiar cuando tengamos ya cifras más duras y poder comparar. ¿Te parece que puede ser tan categórico? O sea, hay que esperar qué van a hacer los otros gobiernos todavía, o sea. Pero sí, o sea, yo creo que dentro del consenso de la profesión sí es considerado que la política de los retiros fue una muy mala política. Em, Y que golpeó a los que en teoría querían más ayudar. Está bien, los pobres no tienen opción, ¿no? Porque golpeó a la clase media emergente. Es que claro, una política populista, o sea, y está bien, o sea, fue súper discutido de hasta el entorno. Me acuerdo cuando se discutió toda esta política, claro, nosotros discutíamos, oye, esto es una especie de política. El tema es que también la ayuda no llegó a tiempo, entonces ahí hubo como todo un tema político que no es mi área tampoco, pero sí en el fondo como que sí podríamos decir que es una política que no. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, en el fondo hay gente que no tiene tantos fondos de pensiones para depender más del Estado, y eso va a implicar que en algún momento el Estado, que ahora ya está teniendo una mayor deuda, en algún momento sí va a tener presiones a aumentar los impuestos, más de lo que en el fondo, más de las presiones que existen ahora. Entonces, efectivamente, oye, o si no, en el fondo va a aumentar la deuda, y eso va a hacer que de cierta forma de nuevo aumente la tasa, Los tasa interés y los créditos hipotecarios. igual, claro, o sea, la tasa integral a la cual el gobierno puede pedir prestar plata, y al final del día, claro, o sea, sí o sí en el fondo en algún momento debido al retiro y da la pensión garantizada universal, vamos a tener que subir impuestos. Pero, O cambiar la ecuación de cómo lo recaudamos. claro, Es lo que es. Oye, hay una de las preguntas que me interesa, que creo que genera un poco una conversación alrededor de porque hace 2 años, o 1 año y medio, cuando te entrevisté por primera vez, también fue relacionado con un informe acerca de las desigualdades regionales en Chile y cómo las desigualdades en ciertas regiones. Bueno, pero eh, acá una de las conversaciones que uno puede, y tú lo mencionaste al inicio, es si que estamos midiendo, no sé si midiendo mal, pero discutiendo mal el tema de la desigualdad. Si es que hay que ponerle más el foco al patrimonio o a los ingresos. En como, un país como Chile, que a nivel de patrimonio es, no sé si más o menos desigual, pero hay mucha, como dijiste, está muy concentrado el patrimonio entre los empresarios del 1%. ¿Estamos midiéndolo bien? ¿La discusión debería ir más por los ingresos que por el patrimonio, o por patrimonio más por los ingresos? ¿Cómo lo ven ustedes? ya, mira, lo que pasa es que son cosas complementarias, ya. Porque, mira, en realidad la gente que está especializada en desigualdad mide tres conceptos. Sería como desigualdad en consumo, desigualdad en ingresos y desigualdad en riqueza. Y cada una de estas tres desigualdades está atenta y quiere contar historias un poco distintas. O sea, la desigualdad de la riqueza es una desigualdad que va a cambiar como más lento a través del tiempo. No es una desigualdad de largo plazo, digo, porque también considera todo el tema de la herencia. Mientras que, por ejemplo, la desigualdad de ingresos, al ser un flujo, es algo mucho más, algo que se puede cambiar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Supongamos una persona de primera generación que nos recibe herencia de Víctor y Papa. Esa persona que puede estar recibiendo ingresos, tener un buen trabajo, puede estar dentro del 3% más rico, con más altos ingresos de la población, pero a lo mejor del que la desigualdad de riqueza, a lo mejor puede que esté dentro del 50% más pobre. Claro. Entonces, sí, en el fondo, y al final del día también, y todo esto tiene que ver con el colateral que tiene la persona, con una especie de seguridad financiera, porque la riqueza en sí es un seguro. En el fondo, te pase lo que te pase, si tú tienes, por ejemplo, algún choque, alguna enfermedad catastrófica, en el fondo tú puedes asegurar tu riqueza, la puedes vender y puedes sobrevivir, mientras que tu ingreso no. Puedes tener muerto ingreso, muy baja riqueza, entonces sí son historias paralelas. Ambas, y ambas tienen que estar bien medidas. Ese es el punto. Y dentro de eso, y que no es parte de tu estudio, pero me imagino que esto lo investigas o lees o sabes, porque acá entra al debate de política tributaria, ¿no? ¿Cómo hacemos para, no? Y es una discusión que viene desde la época de Marx y que desde el 2008, la crisis financiera,
y sobre todo post pandemia generó nuevamente, entró esta gran discusión que puso en la primera plana los estudios del economista Tomás Piketty, que bueno, que el impuesto que el balance entre capital y trabajo se ha disparado tanto hacia el capital, o sea, stock versus flujo o ingreso, que apuestan a este ingreso impuesto a la riqueza, que a veces suena bien, pero en la práctica, incluso los países que lo han mejor implementado, no funciona porque el capital es global, y con un botón del capital se va. Entonces, más allá de las buenas intenciones de un gobierno, y genera también todo un debate político y obstáculos, pero si uno lo ve desde el punto de vista de número, como un estudio, eh, hace sentido lógico, más allá de los valores políticos, de igualdad y justicia social, en la práctica tener un impuesto a la riqueza para compensar un poco este problema de los flujos versus patrimonio. Sí, mira, es súper interesante lo que tú me planteas y sea algo que en el fondo nosotros hemos estado investigando, en qué sentido. Pero claro, o sea, tú tienes como toda la cifra Piketty que te dice que en el fondo el ratio de capital versus trabajo ha aumentado. Ahora también hay gente que primero que todo cuestiona esto porque en el fondo puede ser trabajo que tú lo pasas como capital. Imagínate un doctor que en el fondo crea una empresa y en el fondo esa empresa al final del día tú la pasas como capital, pero en verdad es trabajo. Entonces también hay todavía no hay un consenso en la literatura de si efectivamente el ratio de capital trabajo aumentó o si simplemente esto es una cuestión de ilusión tributaria. Ya no supongamos que sí, supongamos que aumentó. Ahora, respecto a en verdad cómo cobramos impuestos, aquí hay una discusión que nunca se hace muy bien en Chile, que es respecto a cuál es el costo en la economía que tienen los distintos impuestos. ¿Qué pasa con un impuesto a la riqueza? Que en el fondo, al final del día, un impuesto camuflado aquí al capital. Porque en el fondo yo la riqueza, si asumo que tienes estos flujos, al final del día le estoy poniendo un impuesto al capital, a los ingresos de capital, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Porque para que esto se haga bien, o sea, y también en Chile, si hay un pseudo impuesto a la riqueza que es obra contribución, ¿no es cierto? O sea, No, no. y en el fondo si tenemos cierta, y vemos que en el fondo hay cierta redistribución, o sea, si la distribución de la riqueza en particular está bien concentrada, uno podría justificar, por ejemplo, que la existencia de este impuesto. Ahora, para ver si efectivamente es lo que más nos conviene un impuesto a la riqueza, que en el fondo, según las estimaciones que nosotros hemos hecho, la recaudación nos llegaría a un 0,5% del PIB, ¿no es cierto? Que eso sería básicamente como un 4% de la recaudación tributaria, que no, un 2% de la recaudación tributaria, en verdad no es tanto más, ¿no es cierto? Entonces, pero quizás los costos de esto lo que dice la literatura es que aumentar el impuesto al capital sí te puede traer ciertas consecuencias negativas. Entonces, a lo mejor tú podrías aumentar un poco, pero también aumentar como otro tipo de impuestos que te sea más barato. Como que aquí en el fondo, más que existe una respuesta y que exista un camino, primero tiene que existir una medición en Chile. Tiene que existir como un aparataje en el cual nosotros podemos decir si en verdad este impuesto es más costoso que otro impuesto. Entonces, más allá del tema del tema recaudatorio o sea, el tema redistributivo, tiene que ver con en el fondo cuán costoso nos va a ser para la economía aumentar o disminuir el impuesto. Entonces, es un criterio. Oye, la academia o el mundo académico ha podido cuantificar eso, porque o sea, hay países que lo intentaron, después lo sacaron, no les ha ido. El ejemplo más reciente que tiene que ver es eh, el cambio, no voy a meterme en tanto detalle, pero hubo un cambio de la ley tributaria para los súper ricos en el Reino Unido, y eso generó una salida de capital bastante importante y la salida de mucha gente con plata que se fue, muchos a España, curiosamente, pues, y a otras partes para evitar pagarlo. Entonces, a veces la intención puede ser una, pero el resultado es otro. Sí, lo que pasa es que bueno, hay bastantes formas de poder hacer planificación tributaria del impuesto a la riqueza. Se ha visto, por ejemplo, el estudio en España que ha mostrado que aquí sí hay más importante avoidance, como se usa en la literatura, para Colombia también, y pasa que en realidad son impuestos que no son tan recaudadores y generan demasiado ruido político. Yo, por ejemplo, o sea, soy mucho más partidario bueno, tú sabes que si tú vas a un mall, tú puedes comprar vas, por ejemplo, a comprar sushi y te preguntas, ¿vale tu factura?
Yo creo que, Claro. por ejemplo, gran parte de la planificación tributaria, o una parte importante, se hace a través de estos mecanismos, de comprar a través de la empresa consumo que es para una que es personal. Entonces, yo creo que en el fondo, más que un impuesto a la riqueza, como que podríamos partir por ahí, por este tipo de cosas. Lo otro también es ver, en el fondo, evaluar bien cuán recaudador en términos de las utilidades operacionales, por ejemplo, en el impuesto corporativo. Pero no, o sea, necesitamos como más información tributaria para tomar decisiones que estén mucho más fundamentadas. Eso es lo que siento yo que necesita el país en este momento para tomar decisiones tributarias que sean mucho más precisas dentro, en el fondo de lo que nosotros podemos decir como economistas. Oye, y yo estamos cerrando, pero me interesa saber una de las conversaciones que no sé si la palabra es una conversación, pero una de las cosas que hay bastante unanimidad cuando uno lee los informes del Fondo Monetario o de la OCDE acerca de la forma en que se recaudan los impuestos en Chile. Todos tienen bastante coincidencia, ya sea de centro izquierda o centro derecha, de que la tasa corporativa es muy alta y que hay muy poca gente en Chile, el porcentaje de chilenos que pagamos impuestos es muy chica y que hay que ampliar la base tributaria. Pero claro, eso tiene un costo político enorme y nadie se quiere, nadie se arriesga a hacerlo. Eh, ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Mira, yo creo que en el fondo, mira, de partida el IVA es súper alto y si hay una relación súper fuerte, o sea, supongamos que la persona no ahorra y recibe como todo su ingreso y se lo gasta. Un IVA es equivalente a un impuesto a la renta. Esos son equivalentes. Ya, entonces, en el fondo decir que un porcentaje bajo de la población paga, paga impuestos es mentira, por el tema del IVA. Ya, segundo, como es la distribución del ingreso en Chile, hay algo que nadie discute, yo esta cuestión lo he escuchado hablar hace mucho tiempo. Si es que en el fondo aumentamos la gente que paga impuestos a la renta, no se va a recaudar mucha más plata. No va a ser un impuesto tan recaudador tampoco. O sea, las estimaciones van desde un 0,1% del PIB a un 0,4% del PIB, si es que en el fondo si la cuestión se hace, entonces tampoco es tan significativo, en verdad, este tipo de cosas. Respecto al impuesto corporativo, y una de las cosas que yo echo de menos como economista público, una persona dedicada a las finanzas públicas que echo de menos, en verdad es que se discuta sobre la tasa efectiva y no sobre la tasa nominal. Porque sí, claro, en Chile la tasa nominal es súper alta, pero hay que considerar todos los descuentos tributarios. Al final del día la pregunta es, ¿cuánto es la tasa efectiva? Y no es un dato que en el fondo tengamos de forma pública, o que en el fondo exista un estudio que vea, sí, para cierta industria en verdad la tasa efectiva después de, por ejemplo, descontar la depreciación acelerada, en verdad es tanto. Entonces, nuevamente, nos falta información y el debate tributario tiene que ser mucho más técnico para que no sigamos repitiendo las mismas cosas de siempre. ¿Y el que está trabajando ahora? Para ver, Ah, para qué te va a llamar el próximo año. sí, estoy trabajando en un paper de integración tributaria, no para Chile, sino para Canadá. ¿Por qué? Porque en el fondo el sistema tributario canadiense también es integrado. Pero como en Chile o sea, antes del 2014 y en 2014 pasaron muchas cosas con la reforma tributaria, la idea sería aislar el efecto que tiene, por ejemplo, reintegrar. ¿Cuán bueno eso es para la economía? Y en verdad nosotros en Canadá sí pudimos hacer esto y lo pudimos medir. Y medimos de que en el fondo al final del día la integración tributaria, porque ¿cuál es la idea de integrar? Es como minimizar el daño o disminuir el daño que hace el impuesto corporativo a la economía. Y nosotros vemos que si uno quisiera integrar, en verdad no estás minimizando completamente el daño. O sea, al final del día, si el daño que te hace el impuesto corporativo es uno, tú integrando, haciendo equivalente las tasas, integrando el mismo punto porcentual, tú en realidad vas a recuperar 0,25. Entonces, o sea, un cuarto. Entonces, en verdad, al final del día, con esto podemos concluir de que si efectivamente queremos como mejorar la eficiencia del sistema tributario, es mejor disminuir el impuesto corporativo más que integrar. Y al final del día, la integración, dado como está concentrada, y porque esto está súper relacionado con todo esto, como está concentrada la participación de las empresas, al final del día termina siendo una cuestión regresiva. Qué bueno. Bueno, algo más que por ahí me quedó en el tintero. O sea, yo creo eso, pero como te digo, o sea, feliz de hablar de impuestos, feliz de hablar de Vamos a progresión seguir tributaria. Vamos a seguir hablando, Pablo. Me encantan estas conversaciones. Espero que las partes técnicas se entiendan para los que nos escuchan en los podcasts y no lo ven. Pero bueno, gracias por estar acá, Pablo Gutiérrez,
economista académico de la FEN, con una mirada más a la letra chica de diferentes aspectos de la desigualdad en Chile. Gracias, Pablo, y hasta la próxima. Gracias a ti, en verdad, Iván, por invitarme a tu podcast.